Gracias le damos a Dios por una nueva y hermosa oportunidad de estar en su bendita presencia. Pero también quiero saludar a las personas que están en las redes sociales. También gracias a ustedes por vernos. Gracias por sacar estos momentos especiales con nuestro Dios. Y asimismo quiero invitarte a los que están también en las redes y usted que está aquí en la casa de Dios. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a suplicarle a Dios que nos bendiga a través de su bendita palabra. Porque todos necesitamos ser enseñados, instruidos por Dios. Oh Dios y Padre eterno, gracias, amado Dios, por tu presencia, amado Rey. Y ahora, Padre, queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que por favor nos hables, que por favor nos corrijas. Padre, haznos entender tu bendita palabra, porque escrita está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por favor, Espíritu Santo, guíanos conforme a tu voluntad. Y yo declaro tu presencia, declaro tu gloria, declaro tu mover, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora te quiero invitar a que abras la Biblia en el libro de Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 4. Libro de Éxodo, capítulo 4. Y lo vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Repito, Éxodo, capítulo 4. Y qué bueno es si compartimos la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4 del 1 al 5. Y vamos a leer la palabra de Dios porque escrita está. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Amén. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hasta ahí, amén. El tema de esta oportunidad es: ¿lo que tengo es mucho o poco? Y queridos amigos y familia de la fe, Moisés, un hombre en el cual Dios lo llamó. Moisés, un hombre en el cual Dios no solamente lo llamó, sino que también lo escogió para una tarea específica. Y resalto que no solamente una tarea específica para su vida, para él, sino también en su interior, o sea, en su vida personal. Moisés, usted ha escuchado la historia de Moisés, la has visto hasta en películas. Y quiero resaltar que si como Dios lo escogió,
Dios no se equivoca con las personas. Y Dios cumple lo que ha pensado y lo que ha decretado en sus labios. Por eso podemos ver en la historia de Moisés que cuando Moisés nació en un tiempo peligroso, porque Faraón vio que los hijos de los hebreos crecían vigorosamente y le dio la orden a las parteras de que todo hijo varón que naciera le quitase la vida, que solamente permitiera que existieran, que vivieran las mujeres. Y Dios empezó a orar con Moisés porque Dios lo escogió, Dios lo llamó. Y dice la Biblia que su madre lo guardó durante 3 meses. Y ella vio que ya era imposible ocultar ese secreto. Y como Dios no es un Dios de casualidades, de improvisaciones, dice la Biblia que Dios, aquella mujer, para explicarme rápido, cogió una especie de canoa. Y dice la Biblia que ella se despojó de su hijo y lo echó en el río. Y como Dios estaba guardando a Moisés, dice la Biblia que a la hora la hija de Faraón salió a bañarse. Y dice la Biblia que ella vio esa pequeña barquita y le dije a la criada: ve y tráemela. Y dice la Biblia que cuando ella abrieron, encontraron a un niño hermoso llorando. Y el Dios, que no es casualidad, dice la Biblia que el corazón de esta mujer tuvo compasión de él. Y dice la Biblia que ella notó que era un hijo, un hebreo, y lo adopta como hijo. Y sigue la obra de Dios. Y dice la palabra que llámame a una criada. ¿Y sabes quién era la criada? La propia mamá de Moisés. Y se lo entrega y le dice: cuídamelo, que yo te pagaré. Y dice la Biblia que Moisés creció en palacio real. Y Moisés empezó a crecer a pesar de que era hebreo y que en el palacio todo lo tenía. Y empezó a creer bajo costumbres que todo lo tenía de sobra, que aún daba una orden y la gente le obedecía. Pero también empezó a crecer porque la madre le empezó a inculcar que existía un Dios vivo y real, un Dios que tiene propósitos con cada uno de nosotros y que a Él solamente la honra, la gloria y la adoración, y que solo a Él se debe de obedecer, no importa la tierra donde estés, no importa la circunstancia donde estemos, solo a Él adoraremos y solo a Él serviremos. Amén. Bendito sea Dios. Moisés en el palacio empezó a tener una vida que no tenía sus primogénitos, sus hermanos. Mientras los otros estaban esclavos, él disfrutaba de lo que ofrecía el palacio real. O sea que Moisés estaba creciendo en 2 verdades. Una verdad que es el Señor, el Dios creador, el Dios que tenía propósitos con él. Pero también se estaba enfrentando a una cultura, y aún donde su corazón, también lo digo yo, se pudo haber envanecido, porque a él le hacían la venia, a él lo deberían de respetar, porque él ya tenía el título del hijo de la hija de Faraón. O sea que Moisés podía hacer lo que a él le placiese. Y siguiendo la historia, dice la Biblia que Moisés un día vio que un soldado estaba maltratando a uno de sus consiervos. Y dice la Biblia que él no le pareció, enfrentó al soldado y asesinó al soldado. Y por esa causa a Moisés le tocó huir de la casa real. Le tocó huir al desierto. Moisés en ese momento
lo perdió todo. Moisés en ese momento, se podemos decir que lo dejó todo. Y ya no era el mismo Moisés, porque ya le tocó ir al desierto, trabajar para proveer su propia comida. Dice la Biblia que él empezó a trabajar con el suegro, con su suegro, y ya tenía que recibir órdenes. Mira la vida como nos cambia de un momento a otro. Pero no son casualidades, son propósitos divinos de un Dios divino, que cuando Él tiene algo en mente, lo desarrolla. Y es necesario que Moisés fuese al palacio real, y era necesario que Moisés estuviese en el desierto. Y ahora quiero preguntarte, amada iglesia y querido amigo, querido amiga, ¿cuántas cosas poseemos que tú y yo las estimamos? Porque hay cosas que tú y yo tenemos que las estimamos como de poco valor. Y hay cosas que tú y yo poseemos que las estimamos de valor. Pero también tenemos cosas que las estimamos y las sobrevaloramos de mucho valor. Y déjame decirte que cuando tú y yo tenemos algo que lo sobrevaloramos, en el momento no estamos ni entendiendo que nos estamos pasando de ese nivel de sobrevalorar las cosas. Y te quiero poner un ejemplo. ¿Qué cosas tú y yo sobrevaloramos? Que cuando la perdemos, creemos que todo se acabó, que el sentido de la vida ya se terminó. Y todo porque teníamos algo, un trabajo, bienes o aún la misma salud. Y cuando entendemos que lo perdemos, todo se derrumba. ¿Y era por qué? Porque estábamos sobrevalorando lo que poseíamos. Y entonces Moisés perdió cosas. ¿Y en qué cosas tú y yo también hemos perdido? ¿Y en qué cosas tú y yo hoy estamos valorando lo que en el momento tenemos? O de pronto no estamos valorando lo que poseemos o lo que nos queda. Porque hay momentos cuando hay tormenta, hay tribulación, hay cosas que nos quedan, digámoslo, en poco. Y ese poco, ¿en qué valor tú y yo lo tenemos? Por eso dice la Biblia que Dios llamó a Moisés y le pregunta: ¿qué tienes en mano? ¿Qué tienes en mano? Y Moisés le dice: una vara. Sí, una vara. Y puedo decir, y Moisés pudo haber pensado: sí, lo único que tengo es el nuevo Moisés que está en el desierto, solamente en mi mano tengo una vara, un tronco de madera. Y de pronto él puede haber dicho: y lo corté a mi estatura. Pero un tronco de valor que para mí, aunque me es útil, porque como yo soy pastor de ovejas, me ha servido para pastorear las ovejas, pero no deja de ser un tronco de madera. Y ahí es donde yo voy, porque Moisés en ese momento Dios le recalca: ¿qué tienes en mano? ¿Será que Moisés estaba creyendo o pensando en su corazón que lo que él tenía en sus manos verdaderamente era de valor? Pero como Moisés había perdido todo, todo lo había dejado, y en el desierto solamente tenía una vara.
Y hay cosas que tú y yo podemos tener y no la valoramos. Pero déjame decirte, no es lo que tú y yo nos valoremos, nos estimemos, porque Moisés, cuando Dios lo llama, le dijo: Señor, yo soy tartamudo. O sea que Moisés, aunque era hermoso, era tartamudo, y él no tenía un gran estima sobre su propia vida. Y había salido del palacio real y estaba en el desierto y solamente tenía una vara. Y déjame decirte, querido amigo y familia de la fe, no es lo que tú y yo nos estimemos, no es lo que le pongamos valor a las cosas, es lo que Dios nos da el valor a cada uno de nosotros. Y Dios, el Dios tuyo, tu creador, tu Señor, el Dios que nos ama, cuando permite que perdamos todo, déjame decirte que verdaderamente no lo perdemos todo. Por eso él le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y él le dijo: una vara. Ah, sí, con esa vara, que aunque para Moisés era de poco valor, era insignificante, para Dios es mucho. ¿Por qué? Porque Dios le demostró que con solo tirarla, esa vara se iba a convertir en una serpiente. Y Moisés pudo decir: pero esa vara no va a cambiar mi vida. Porque hay cosas que tú y yo poseemos que creemos que lo poco que nos quedó no tiene el poder de cambiar nuestras vidas, porque nos sentimos insignificantes ante la adversidad. Porque cuando tú y yo perdemos, sabemos lo que teníamos era de valor. Pero en el momento Satanás ataca nuestra mente y nos hace creer que lo que perdimos, lo perdimos todo, y que ya no hay oportunidad, porque lo que tenemos lo creemos que es de valor insignificante. Pero nuestro Dios tiene el poder de lo poco multiplicarlo, de lo poco bendecirlo. Bendito sea Él. Porque tú y yo en las manos de Dios somos de valor. Porque tú y yo, aunque creamos las mentiras del enemigo, que no valemos nada y que lo que tenemos es poco, no le creas a Satanás. Créele a tu Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, y por la misericordia, hoy es nuestro Dios. Moisés no creía. Moisés, que se iba a imaginar que él sí era útil verdaderamente, y lo poco que tenía, Dios lo iba a utilizar. Porque no solamente la vara fue ahí utilizada. Dice la Biblia que Moisés, cuando el pueblo tenía sed, tocó la piedra y de la piedra salió agua. ¿Por qué? Porque Dios lo utilizó a él para que el pueblo viera que la presencia y la gloria y el poder de Dios estaba sobre Moisés, y que lo que Moisés tenía también tenía poder. Una vara, ¿de qué? De un tronco seco, pero ese tronco estaba direccionado por el Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria. Lo que tú y yo somos, lo que tú y yo tenemos, o lo que tenemos, no lo menosprecies, no lo desvaloremos, porque en lo poco démosle sentido como Dios lo ve. Porque Moisés no vio que tenía en sus manos una vara y que Dios iba a utilizar esa vara. Querida iglesia, queridos amigos, ¿en qué momentos, o hay momentos en nuestra vida donde usted y yo nos hemos sentido como Moisés? Hombres desechados, mujeres desechadas. Hombres y mujeres que realmente hemos creído, hemos pensado que somos de poco valor. Y hay momentos en nuestra vida que lo que tenemos no es de valor.
Y yo un día aconsejando a una mujer que se había separado, le decía: aunque tu esposo te haya dejado, tu vida no ha terminado acá. Hay un nuevo comienzo después de la separación. Valórate como mujer, porque si ese varón no te valoró como mujer, hay un Dios que sí te valora. Por eso tu vida no termina ahí. Tienes un hijo, vas a luchar por él, porque tu hijo es de valor. Aunque te hayan menospreciado, aunque te hayan pisoteado, aunque te hayan dejado en burla, sigue adelante. Y es la vida, donde la vida nos cambia de un momento a otro. Pero ¿sabes qué? Job, dice la Biblia, un hombre que era riquísimo, en un día lo perdió todo. Dice la Biblia que todos sus bienes se quemaron, sus animales se murieron. Y dice la Biblia que sus hijos también murieron. Y fue tan triste la historia de este hombre, de este profeta, de este varón de Dios, que perdió hasta su propia salud. Y él pudo haber pensado: nada me queda, todo lo perdí. Pero ¿sabes qué, amada iglesia y querido amigo? Aunque de pronto él pensó y creyó en su corazón, creyó en su mente que todo lo había perdido, déjame decirte que no. Porque aunque él perdió bienes, hijos, riquezas en la tierra, Dios no lo había perdido. Él podía contar con Dios, aunque Dios permitió que todo terminara. ¿Y sabes con qué más quedó Job? Con la bendita palabra de Dios. Y aunque tú y yo lo perdamos todo, recuerda que Dios nunca, nunca, nunca lo vamos a perder a Él. Jamás lo vamos a perder a Él. Por eso la importancia de perderlo todo y entender que verdaderamente lo que me queda es lo que necesito. Por eso cuando Job perdió todo, dijo: aunque perdí todo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, en este mundo no traje nada y en este mundo nada me voy a llevar. Pero él lo que tenía, lo tenía grabado en su mente y en su corazón. ¿Y qué dijo? Lo que le había quedado a él. Dijo: bendito sea Jehová. Por eso la importancia de lo que tú y yo nos queda, que es la palabra de Dios en cualquier circunstancia. Y lo que el hombre y la mujer necesita, el hijo, el joven, el niño, el anciano necesita, es la presencia de Dios y su bendita palabra. Y por eso Job, en medio de la crisis, ¿qué dijo? Él no dijo: oh Dios, tan malo, ¿cómo es que me permite que todo se acabara? No. Él solamente expresó lo que había en él. Lo que le quedó era la palabra de Dios. Y para él la palabra de Dios es de gran valor. Amén. Por eso él declaró, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, en medio de su calamidad, dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué estaba expresando? Que aunque todo se acabare, tengo un Dios vivo, un Dios poderoso, que me ha sostenido, me ha guardado en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Y como Él vive, Él un día me levantará. Bendito sea Él. Por eso, querido amigo y familia de la fe,
Dios nos pregunta en este momento: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Porque Dios sabe y nos conoce que lo que tenemos muchas veces no lo valoramos. Que porque hemos perdido algo, que hemos sobrevalorado, le hemos perdido el sentido a la vida. Pero hoy Dios nos dice: ¿qué tienes en mano? No te estoy preguntando por tus bienes. No te estoy preguntando por tus estudios. Verdaderamente, ¿qué tienes en tus manos? Y nosotros, como hijos de Dios, como personas que amamos a Dios y que cada día estamos buscando ser direccionados por su bendita palabra, Dios nos quiere decir: me tienes a mí y tienes mi palabra. Síguete aferrando a ella, pero síguele dando valor a lo que soy yo como Dios, a lo que soy yo como Señor, a lo que soy yo como el Todopoderoso. Porque Moisés de pronto pensó: ya mi vida en el palacio termina, me voy a terminar anclado en el desierto. Pero él, que se iba a imaginar que era la persona idónea, amén, escogido, llamado por Dios para ser el libertador del pueblo, para ser esa persona que direccionara al pueblo y que fuese libre sin ninguna arma contra el enemigo. Porque Dios sacó al pueblo de Israel sin violencia. No se levantó un ejército, solamente se levantó la mano poderosa de Dios contra Faraón y contra un hombre, y con el favor hacia un hombre que Moisés le creyó, que en medio de una vara sacó el pueblo victorioso. ¿Recuerdas cuando Faraón fue tras de ellos? Se enfrentaron al mar. ¿Y qué pensaron? Aquí nos mataron. Y Dios, que le dice: no ores, tienes una vara, háblale al mar y el mar se abrirá en dos. Y Moisés, que se iba a imaginar que en lo poco Dios lo iba a utilizar para abrir el mar en dos. Tú y yo tenemos un cuerpo, y cuántas veces a través del pecado nos sentimos manchados, impuros, que Dios no va a utilizar este cuerpo que ha sido manchado por el pecado. Recuerda, Dios es perdonador, Dios es sanador, Dios es restaurador. Y lo que tú y yo creemos que no tiene valor, para Dios tiene valor. Pero a través de su palabra, a Él dale la gloria, porque Él es digno de nuestra alabanza y adoración. Pero recuerda, aquí tenemos sus promesas, que son imborrables, pero que son cumplidas por Él. Pero aferrémonos a ellas, también obedeciéndola. Porque si Él nos dejó unos mandamientos para obedecer, hay que obedecerlos. Y en lo poco que tú y yo tenemos, si hablamos financieramente, si te quedó en un negocio pequeño, con poquito inventario, hasta sin nombre, porque no te quedó ni para un nombre afuera para que sea llamativo, Dios levanta de las cenizas al pobre. Pero recuerda, Moisés confió en Dios, Moisés le creyó a Dios, Moisés le creyó a su palabra. Por eso tiró la vara. Por eso cuando Dios le dijo: vuelva y tómala, él volvió y la tomó. Y hoy te invito, querido amigo y familia de la fe, creámosle a Dios, que Dios tiene poder para levantarnos, para bendecirnos y multiplicarnos en toda bendición. Y no esperemos a que Dios me responda para que este cuerpo le sirva 100%, no.
¿Qué tal que Moisés le hubiera dicho: no, Señor, cuando usted me levante y me vuelva a llevar al palacio, le sirvo? No. En el desierto se sirve a Dios. Y en el desierto Dios nos va a sacar, pero primero hay que creerle a Dios. Por eso te decía ahorita, es necesario entrar al palacio, pero es necesario también ir al desierto. En el palacio se ve la gloria de Dios y en el desierto se ve la gloria de Dios. ¿Y todo por qué? Porque lo que perdemos Él nos lo va a recompensar, nos lo va a devolver y nos va a bendecir grandemente. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por fortalecernos. Gracias porque aunque no nos valoremos y aunque sintamos o creamos que lo que tenemos nos vale, te tenemos a ti, amado Dios. Y tú le vas a dar real valor a nuestras vidas. Y le vas a dar valor real a lo que nos queda, amado Dios. Y nos vas a levantar como levantaste a Moisés. Porque tú no cambias. Porque así como soñaste con Moisés, has soñado conmigo y has soñado con cada uno de este pueblo, y aún con los que nos ven en las redes sociales. Porque tú eres un Dios que nos ha llamado y nos ha escogido, y nos vas a dar valor y nos vas a levantar. ¿Y solo para qué? Para que el pueblo y el hombre vea que hay un Dios eterno, un Dios de propósitos y un Dios de amor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén.